Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema, como siempre, interesante, pero pues difícil de tratar, ¿verdad? Porque es un tema que nos va a confrontar, pero primero vamos a orar. Yo espero que usted esté bien y que no tenga sueño para que no se duerma, para que esté atento a lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por haberte conocido. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido fiel. Has cumplido tus promesas grandiosas y maravillosas en nuestras vidas. Pero hoy, Señor, queremos, Señor, que tú uses nuestras vidas para que seamos, Señor, ese medio que lleve un mensaje poderoso de salvación, un mensaje de amor, un mensaje, Señor, de rescate, un mensaje, Señor, de esa libertad que solamente tú puedes dar a través de la libertad que nos das cuando nos perdonas de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por cada una de las personas que está conectada. Gracias por toda la iglesia en todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás poniendo señales para que estemos alertas y para que nos preparemos, Señor. Y sin duda hoy es otro día más para prepararnos y para reflexionar, Señor, en tantas cosas que tenemos que reflexionar. Pongo mi vida en tus manos para que tu Espíritu Santo guíe en esta noche, Señor, todo lo que se ha de hablar. Y te pido, Señor Jesús, que sea, Señor Jesús, de bendición todo lo que se va a hablar. En el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Yo espero que se encuentren bien y, como les decía, no se me duerman. A veces el tono de la voz, ¿verdad? Y muchas cosas, pues hacen que las demás personas que estén escuchando se duerman. Y yo espero que usted no tenga sueño, sino que esté alerta. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que pues siempre se nos ha insistido, nos hablan y nos dicen, pero pues nuevamente lo vamos a tocar. ¿Sabe? Vamos a hablar de los pecados y al final la conclusión es que tenemos pecados perdonados. Y este título de pecados perdonados voy a iniciar con una breve introducción. Y creo que a todos nos ha sucedido que a veces nos dicen que por qué en nuestra religión no nos dejan bailar, no nos dejan divertirnos, que como que estamos con una actitud de monjes, que no queremos hacer nada, que incluso ni nos podemos ni mover, parecemos todos así como robots, y que pues se nos prohíben muchas cosas, pero en realidad no es así. No se nos prohíbe nada, nada, nada. Y nadie en la Biblia vamos a encontrar que nos digan, no hagas esto, no hagas, no. Todo es un consejo y Dios nos da libre albedrío para que nosotros decidamos qué hacer o no hacer en nuestras vidas. Y bueno, pareciera que estamos con esas prohibiciones, pareciera que estamos como fanatizados, ¿verdad? Con temores de que somos aburridos y para nada, ¿eh? Yo creo que no somos nada aburridos los cristianos, pero sabe, ellos no comprenden que vivir bajo la palabra de Dios es una bendición muy grande. Una bendición, es un regalo, es algo que cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados han sido perdonados y de que eso ha sido borrado, no tenemos ni cómo agradecerle a Dios. No tenemos cómo decirle gracias porque tú has hecho toda la obra perfecta en mí. Y no sé si ustedes recuerden que en algún tiempo en los espectaculares de publicidad, los espectaculares son esos anuncios enormes que encontramos en el periférico, en las calles, en donde veíamos cómo ponían a un niño y se decía que el niño pues nace puro, nace sin errores, ¿verdad? Y que va creciendo y nosotros somos los que hacemos que sí, influimos en esos niños para que tomen malos ejemplos. Y es así. Efectivamente, vamos creciendo y hay prácticas pecaminosas que vemos y se nos hacen bien normales.
porque pues es lo normal, es lo que vemos, ¿verdad? Y a veces los niños observan cómo se comportan sus papás y pues siguen ese comportamiento, ¿verdad? Los hijos siguen el ejemplo de los padres y si no hay padres, pues siguen el ejemplo de la gente que está más cercana a ellos. Y por eso mucha gente a veces hace lo que otros hacen por imitación. Pero cuando un corazón está roto por tanto pecado y llega a los pies de Jesús, podemos observar una persona transformada, una persona hermosa. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo que nos está sucediendo y que no sabemos a veces ni lo que hacemos. Pero ¿qué es el pecado? Vamos a leer qué es el pecado. Dice, la palabra pecado se asocia con la raíz indoeuropea, pet, que significa pie, y más próximamente del latín peco, contracción de pedico, que significa tropezar. Y de ahí cometer una falta. La palabra pecado viene directamente del latín pecalum, delito, falta o acción culpable. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado, o sea, todo aquel que comete un delito, una falta, una acción culpable, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, es errar en lo que se debe hacer correctamente. Eso es el pecado. Y efectivamente somos pecadores. La palabra de Dios dice que porque de dentro del corazón de los hombres, esto está en Marcos, 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Parecía lotería, ¿verdad? Porque salen y salen y salen palabras que significan pecado. Y si usted quiere saber qué significa cada una de estas cosas, puede ir al diccionario y se va a sorprender de toda la profundidad que tiene cada una de estas palabras. No son cosas, no son acciones simples. Son acciones que traen una profundidad muy fuerte, que traen cosas que nos arrastran a otras cosas. Por eso cantamos Cristo rompe las cadenas, ¿sabes? Porque un pecado te lleva a otro pecado y te puede seguir y entonces se hace un eslabón, una cadena y después ya no te puedes soltar porque está tan fuerte la cadena que ahí estás, sometido a esos pecados. Pero vamos a ver una historia que se encuentra en la palabra de Dios en Lucas 7. Vamos a leer a partir del versículo 36, Lucas 7:36, y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Fíjese, esta fue una ocasión notable, en que Jesús fue invitado a comer. Esos acontecimientos de cuando alguien era invitado a comer, en esa época no pasaban desapercibidos. Y entonces un fariseo invitó a Jesús. Entró y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Un fariseo, que ya sabemos que era aquel hombre que se oponía a las enseñanzas de Jesús y que todo le criticaba y que decía que porque así y hacía una división, etcétera, etcétera, y siempre señalando y señalando y señalando. Y recordemos que Jesús pues predicaba con amor. Y eso a los fariseos así como que, ¿y por qué? ¿Y por qué le da el lugar a ciertas personas que no debe darle lugar, etcétera? Entonces,
Si usted fija, puedes pensar que a lo mejor este fariseo, este hombre le invitó con un propósito pues malo, porque pues era su enemigo, pero Jesús aceptó esta invitación. Y seguramente lo estaba observando cuando Jesús hablaba, observó qué decía, incluso su vestimenta la observó, cómo se dirigía a cada uno de los que estaba ahí. Y seguramente lo que quería estar viendo era en qué se equivocaba Jesús, qué decía mal o qué, en qué lo agarraba para criticarlo, para señalarlo, para evidenciarlo. Ahí está esa invitación. Vamos a continuar leyendo en el versículo 37 al 39. Aquí aparece una mujer pecadora, dice. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, o sea, ya lo empezó a criticar, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahí estaba el fariseo en acción. Y podemos preguntarnos, ¿por qué estaba esa mujer ahí? No había sido invitada, el invitado era Jesús, pero apareció una mujer que tenía mala fama, ¿verdad? Que era pecadora, dice. En otras versiones dice que tenía mala fama. Y mala fama podemos pensar en muchas cosas, ¿verdad? No sabemos a qué se dedicaba esta mujer. Quizás era prostituta, que algunos comentarios dicen que era prostituta. Podemos pensar muchas cosas de la mujer. Tenía mala fama. En aquel tiempo, si uno tenía invitados, los vecinos, fíjese, tenían derecho a entrar y quedarse junto a la pared, como que alrededor, o permanecer de lejos mirando. No hacían comentarios. Los que no eran invitados no hacían comentarios. Solo observaban la escena. Entonces esta mujer entró y ocupó un lugar detrás del Señor Jesús. En esos días, fíjese, ahí dice, se sentó a la mesa, pero eran unas mesas bajas y se sentaban, yo me imagino que en alguna especie de alfombra, ¿verdad? Y en aquel tiempo, como que se reclinaban en su lecho, o sea, como de lado, y dejaban su cuerpo, sus pies hacia atrás. Entonces esta mujer estaba atrás de Jesús y apoyando Jesús su brazo y estaba conversando, ¿verdad?, con su anfitrión, el fariseo. Mientras, fíjese lo que estaba haciendo esta mujer. La mujer permanecía a los pies del Señor Jesús. Ese coro que empezamos cantando a tus pies, ¿verdad?, arde mi corazón. Ella estaba llorando porque sus pecados habían sido perdonados. Comenzó a humedecer los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella estaba quebrantada. Estaba ahí, atrasito de Jesús, secándolos con sus propios cabellos. Después besó sus pies y los ungió con el costoso perfume que ella traía. Y los ungía con ese perfume. Y este anciano fariseo, fíjese, no hubiera hablado, porque en el versículo 39, si tú te fijas lo que dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, Jesús, si fuera profeta, no le hablaría, ¿verdad? No se le acercaría a esta mujer que es pecadora. Pero Jesús ahí estaba atento a lo que estaba haciendo esta mujer. Cuando la vio secando el fariseo y besando los pies del Señor, pensó que Jesús no era el profeta.
Pensó, dudó, se imaginó, dijo, no, pues si supiera quién es, la desecharía, ¿verdad? Como cualquier otra persona de esa época hubiera hecho con ella. Pero Jesús no dijo nada. Y dice en el versículo 40 dice, entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y le enseñó a través de una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Así es. Si tan solo podríamos ver todo lo vil que somos, podríamos entender a esa mujer pecadora. A ella en ese momento no le dio ni pena ni nada y tuvo la valentía de acercarse ahí, porque probablemente por su mala fama no la hubieran dejado entrar ahí. Pero ella estaba ahí y ella buscó el mejor sitio para estar cerca de Jesús, que fue atrasito y se agachó y estuvo a sus pies. Y así ella se dio cuenta de lo bajo que ella había caído, de lo bajo que a veces nosotros podemos caer, tenemos que darnos cuenta. ¿Cuántas veces hemos hecho tantas cosas y no hemos reflexionado en todo lo que traemos cargando de pecados? Pero esta mujer se dio cuenta y corrió a los pies de Jesús, le besó sus pies, los limpió y todavía le llevó perfume del más caro y ungió sus pies. Cristo, Jesús, ahí estaba. Isabel le estaba dando una enseñanza a Simón el fariseo. Le enseñó quién era el mayor deudor. El mayor deudor es aquel que tiene más pecados, pero fíjese lo que estamos enseñando, que todos somos acreedores, o sea, los acreedores son las personas que deben y nosotros le debemos mucho a Jesús. Mucho debemos porque hemos cometido muchas cosas, hemos hecho cosas muy malas. Y sabes, el pecado se transforma en una deuda. Y lo más triste es que no nos damos cuenta de que a veces pecamos, pero pensamos que, bueno, sí, yo mi deuda la pago y le pido perdón a Dios, pero no nos ponemos a pensar en que esa deuda que tenemos y ese pecado que traemos también ha lastimado a mucha gente de nuestro alrededor. Cuando pecamos, lastimamos de muchas formas, le hacemos daño a nuestras familias, le hacemos daño a nuestros hijos, le hacemos daño al prójimo. Siempre que pecamos, no va solo nuestro pecado. Y tú dices, no, pero hay pecados que si yo me escondo y hago esto y no le estoy haciendo nada a nadie, no. El pecado te transforma a ti. Entonces, tu manera de actuar, tus actitudes, tu violencia que a veces traes, tu ira, es por ese pecado. O sea, llevas arrastrando algo a los que supuestamente amas. Entonces, todo ese pecado que traemos cargando es una deuda. Todos somos deudores de Dios. Le debemos mucho a Dios. Algunos pecadores son mayores, pero sea más o sea menos, ¿sabes? Somos incapaces de pagar esa deuda. Dios está dispuesto siempre a perdonarnos, ¿verdad? Hay tiempo. Dios ha dado señales en este tiempo de que ya son los últimos tiempos, son las señales del fin del mundo y tenemos que despertar. Y sabe, su Hijo compró ese perdón a través de su sangre para aquellos que creamos en Él.
Esa es la bendición. Sigamos con esta lectura en el versículo 44. Y dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ahí Jesús le dio ese reconocimiento a la mujer. No la obvió, no dijo, bueno, ahí hay muchos y todo. Jesús se había dado cuenta de lo que esta mujer estaba haciendo y por qué estaba ahí. Él ya sabía que ella era pecadora. Y Jesús lo dejó que pasara esa escena en donde ella le lavó los pies y reconoció la presencia de esta mujer en ese versículo. No le había prestado, probablemente, no la había mencionado más bien anteriormente, pero en ese momento la vio y le dijo a Simón que estaba al otro lado de la mesa, ¿ves esta mujer? Simón ya había dicho que él pensaba que el Señor no sabía qué clase de mujer era. Si ya se hubiera dado cuenta Jesús de qué clase de mujer era, no hubiera dejado que ella lo tocase. Pero Jesús sabía quién era ella y la dejó que lo tocara. La dejó que ella se acercara a él. Como hoy nos permite acercarnos a Él, a pesar de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todo lo que traemos cargando, de todas las ofensas que le hacemos a Él a diario. Y sabes, también le mostró al fariseo que una mujer había tomado la decisión de llegar a sus pies. Esta mujer tomó esa decisión hermosa que alguna vez tú y yo, y si no lo has hecho, por fe decimos que la vas a tomar, llegar a los pies de Jesús. Esta mujer iba preparada, iba decidida y no le importaba, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Ella iba preparada también con un caro perfume y ya arrepentida, ella estaba en señal ahí de arrepentimiento. Jesús fue invitado por un fariseo, pero, ¿sabes? Ese fariseo ni agua le había dado, ni agua le había ofrecido. Y se lo dijo Jesús, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Y sabes, Jesús le estaba dando hasta clases de cordialidad, ¿verdad? De cómo ser un buen anfitrión. Si tú invitas a alguien, es lógico que lo tengas que atender. Por eso a veces se piensa que este pasaje, este hombre, lo que le urgía era saber, que entrara, que hablara y a ver en qué lo agarraba equivocándose y a ver qué hacía mal, en lugar de atenderlo. No le sirvió, nada más lo invitó. En esa época era una costumbre, se acostumbraba a que si alguien llegaba a una casa se le lavaban los pies. ¿Por qué? Porque era un camino cansado y cuando llegaba a un hogar y más siendo invitado, pues se le lavaba los pies, cosa que no hizo el fariseo. Y por eso podemos decir que muchas veces estamos también a la expectativa, viendo nada más, observando en qué se equivoca el otro para decir, pues no que muy cristiano, no que muy esto, y pues tenemos que ahí tener un poco de cuidado porque Jesús nos acepta como seamos. Jesús nos acepta con los pecados que llevemos. Vamos a continuar leyendo Lucas 7, 45 y 48. Dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¡Qué acción tan hermosa! ¿Sabe? Voy a hacer un comentario, pero a mí me gustaría que me besaran mis pies. Y bueno, si me acerco con mis piecitos cerca de mi familia, dicen, no, tus pies cerca de nosotros no. Y no huelen, no es porque huelan, sino porque pues a veces los pies son lo más feo, ¿verdad? Pues vienes caminando, no sé, cansado, etcétera, y pues no son muy agradables que digamos. Sin embargo, esta mujer no cesó de besar los pies de Jesús. Le dijo también, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies.
Después le dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Son varias cosas que pasaron en este episodio, en este párrafo. Jesús diciéndole a este fariseo, ¿sabes? No has practicado las normas más elementales de cortesía. No tienes buenos modales. Porque, ¿sabes? Si Simón hubiera hecho lo correcto, le hubiera lavado los pies, hubiera ungido su cabeza y le habría besado. Esa era la costumbre de esa época, cosa que él no hizo. Y, ¿sabes? Nuestro Señor era el mejor orador para pronunciar discursos, para que la gente se acercara, lo querían escuchar, porque él sabía hablar, sabía expresarse, decía lo correcto, no dormía, no se tardaba, etcétera. Debe de haber sido delicioso estar ahí y escuchar a Jesús directamente. Pero, ¿sabes? La pobre mujer que llegó de la calle, sin esperanza, señalada por todos, ahí Jesús estaba para perdonarle, la perdonó y le dio una enseñanza al fariseo y hoy no la sigue dando. No la sigue dando y nos sigue diciendo, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿En qué estás metido? Dilo, acércate con corazón sincero, no nada más estés esperando y expectante y mirando como observador, nada más, sino que te acerques a él como esta mujer pecadora. Esta mujer pecadora reconoció su condición y llevó lo mejor a Jesús, al maestro. Ella necesitaba sentirse, traía un corazón roto, un corazón herido por tantos pecados, aparte era señalada. No es bonito ser señalado por las personas que a veces ni te conocen y te están señalando por lo que oyen, por lo que ven. No es bonito. Ella llevaba una carga muy grande. Quizás estaba deprimida, pero se arriesgó y se preparó y llevó un buen perfume. En esa época era muy caro, como hasta la fecha, un perfume. Los perfumes buenos y excelentes cuestan muy caros hasta la fecha porque se utiliza materia prima muy especial, muy selecta. Hay todo tipo de perfumes, pero los más caros son de materias primas muy selectas. Por ejemplo, para hacer una buena esencia de rosa se necesita, fíjate, para 1 litro, 1 tonelada de pétalos de rosa. Eso es muy costoso, muy costoso. Imagínate, ella llevaba en ese frasco de alabastro, el alabastro era un material frágil, quizás ella lo tenía preparado desde hace tiempo, no sabemos, pero ella dijo, yo voy a llevarle lo mejor al maestro, yo voy a llevarle lo mejor a Jesús. Sabía que en ese momento le podía servir. Ella sin saberlo, quizás sin pensarlo, le sirvió a Jesús. Él llegó a un lugar en donde le tenían que haber lavado los pies, en donde tenía que haber sido servido, y su anfitrión no lo hizo esa mujer pecadora. Ella tenía esa intención y ella le sirvió en ese momento y ella recibió el perdón de sus pecados y fue libre para alabarlo, para adorarlo. Ya ahí, con esa actitud, ella lo estaba adorando. Ella estaba adorándolo. Dice el versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y sabes, a veces así está la gente. Saben que es Jesús, saben quién es, saben a lo que se va a la iglesia, a adorar a Jesús, y saben que libera. Y todavía voltean y se preguntan, pero ¿quién es que hasta también perdona pecados? O sea, no entiendo por qué nos va a perdonar, ¿y qué nos tiene que perdonar? O sea, pues, ¿qué puede pasar? Todos somos iguales, esto es lo normal, esto es lo que nuestro ambiente nos proporciona, estamos bien, no le hacemos nada a nadie, estamos bien, pero no estamos bien. La verdad es que podemos estar siendo como un fariseo,
sabes, lleno de prejuicios, señalando a los demás como pecadores, menos a nosotros mismos. A lo mejor tenemos mucha hipocresía e invitamos según, pero nada más queremos saber a ver qué sacamos de provecho. Y sabes, tenemos que quitarnos esos prejuicios, tenemos que quitarnos de nuestra vista lo que son las otras personas. Si una persona llega en una condición mala, si tiene mala fama, si tiene tatuajes, ¿verdad? Si tiene, no sé, se viste como mujer, se viste como hombre, no, qué sé yo, tantas cosas que vemos ahora. Nosotros no tenemos que tener prejuicios porque Jesús los acepta como estén. Él es el único que puede perdonar sus pecados. También puedes ser orgulloso. ¿Por qué? Pues porque te crees mucho, crees que tú sabes todo. O a lo mejor tienes un cargo importante y te crees mucho, tienes riquezas, a lo mejor también por eso tienes mucho orgullo y dices, yo no necesito de esto, no necesito de irme a meter a una iglesia donde la verdad me aburro, donde la verdad no me la paso bien. No, por el orgullo. Y el rechazo al mensaje de Jesús, el rechazo a ese Señor todopoderoso que estaba ahí. El fariseo no tuvo ninguna actitud de sumisión, ninguna actitud de perdón, lo hice mal, perdón, no te atendí, perdón, tú eres Jesús, no lo reconoció, solo estaba ahí, lo invitó para criticarlo, pero al final no se dio cuenta de quién era Jesús, quién era el que estaba ahí. Pero nosotros podemos aquí decir, nosotros sí lo conocemos y Él nos ha revelado y no nos vamos a perder el estar con Jesús. Pero también quiero decirte que mejor es elegir ser como un pecador, ¿verdad? Como esta mujer pecadora que llevaba una vida de pecado, seguramente de abuso, porque en esos tiempos una mujer con mala fama, era así como la noticia en letras grandes. Si hoy a las mujeres se les señala, en aquella época fue peor. Y ella llevaba un dolor. Y sí, cuando venimos a los pies de Jesús, llevamos dolor, llevamos un corazón triste, un corazón roto. Llevamos mucho dolor y a veces ese dolor mucha gente trata de calmarlo con algunas cosas que las llevan a otras cosas de pecado. Llevaba ella su aflicción, esa aflicción de haber sido oprimida tanto tiempo, ¿verdad? Ella no tenía ninguna esperanza, era tratada mal por la cultura y probablemente era tachada como lo bajo de lo más bajo. Y ella estaba en una posición muy complicada, estaba afligida. Y así muchas veces llegamos con penas, escondiéndonos con la autoestima hasta abajo a la casa de Dios porque traemos mucha aflicción. Pero también podemos ser como ella en sumisión, como ella se postró ante Jesús. Ella tuvo esa actitud de sumisión sobre sus rodillas a los pies de Jesús, totalmente quebrantada ante él. Sus lágrimas cayeron a sus pies, ella los limpió, ella llevó un lujoso perfume para limpiar esos pies. Esa ofrenda él le regaló. En esa época era un lujo ese perfume, solo se le daba a los reyes, a los grandes señores, pero a ella se los dio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bendición haberle podido dar ese perfume a él. Qué bendición. La verdad es que ella fue lo que fue, pero después Dios la exaltó. Tanto la exaltó que está escrito su historia en la palabra de Dios. Es un ejemplo para nosotros. Este era un regalo para un invitado honrado. Era costoso, era hermoso, era aromático. No sabemos cuánto le costó, no sabemos de dónde lo sacó, pero ella llevó lo mejor para Jesús. Así debemos de ser también nosotros, llevarle una ofrenda hermosa. Y hoy, ¿qué quieres que te perdone Dios? Porque sabes, este mundo está lleno de muchas cosas. Ahí están muchas palabras de todos los pecados que hay. Muchos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos que se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad.
pero ahora están intensificados. Intensificados y ahora hasta son exhibidos, ya nos esconden. Basta apretar un botón de la computadora, de lo que tú te imagines ver, es increíble lo que uno puede ver. Es increíble a dónde ha llegado el hombre a pecar. Pero sabes, igual David pecó, Pablo, Pedro, ¿verdad? De diferentes formas. Y hemos cometido pecados. El salmista decía en el Salmo 32, 1 y 2, eso no lo anoté, pero lo voy a leer. Y es que él reconoció su condición, se sentía tan mal por lo que había sucedido después de haber sido un hombre que demostró quién era cuando se enfrentó a Goliat, ¿verdad? Y fue reconocido y todo el mundo hablaba de David, ¿verdad? Pero él cayó en las redes del pecado. Y dice el Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Lo que pasa es que David tuvo una característica hermosa de arrepentimiento y por eso más adelante en Hechos se le menciona como que tenía el corazón de Dios, ¿verdad? David no se había dado cuenta de su pecado. David pensó que porque él era el rey tenía derecho a cometer lo que él quisiera. Tanto derecho que adulteró. Y no solamente eso, mandó matar al esposo de la mujer con la que él estaba. Qué triste, hasta dónde llegó su corazón, su pensamiento, y lo hizo realidad, porque él era el rey y creyó que él tenía ese derecho, pero no lo tenía. Y hasta que el profeta Natán habló con él, despertó y se dio cuenta de lo que había hecho. Pero no fue nada más decir, pues sí es cierto, lo hice mal. Y no, tuvo un arrepentimiento sincero y quebrantado, y por eso escribió este salmo, también el Salmo 52, me parece, o 51, en donde él habla de ese corazón agobiado por esa falta que él había cometido. Y así, ustedes han escuchado las predicaciones y ese ejemplo lo han puesto. Dice, arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Ahí está el rey David, pidiendo purificación. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados. La verdad es que a veces decimos, borra todo, Señor. No te acuerdes más de todo lo que hice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y si podemos seguir leyendo todo este salmo, la verdad es que cuando nos sentimos así, este salmo es inspirador y nos da las palabras correctas para acercarnos a Dios. Nos da esas palabras correctas para decirle, ten piedad de mí, ten piedad de mí. La palabra de Dios exhorta a dejar los pecados. Hoy es el día en que debemos ya dejar los pecados. Estamos pasando por una situación incierta. No sabemos si volvamos a hacer la vida que teníamos antes, que se duda totalmente, porque pues pueden salir muchas cosas. Dios ya nos ha mostrado que nadie se imaginó lo que iba a pasar. Nadie. Y hoy estamos en esta situación todos enfrentándola. Y hoy es el día en que la palabra de Dios nos exhorta que si tú estás en pecado, estás haciendo pecado, te alejes de eso. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el tiempo de que alcancemos misericordia. En Romanos 13, del 12 al 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Como te digo, este es un tiempo que Dios está permitiendo y tenemos ya, así con mayúsculas, ya que dejar los pecados. Ya tienes que confesar tus pecados a Jesús. Ya los tienes que dejar. Tienes ya que de seguir a Jesús. Ya no va a haber tiempo, no va a haber tiempo. Es tiempo de buscarlo más y más, de servirlo, de ordenar nuestra vida, de ordenar a nuestra familia, de ordenar a nuestras amistades, de llevar ofrenda a Jesús, de adorarlo. Los que ahora seguimos a Jesús, decidimos venir a Él a pedir perdón. Un perdón que reconoces y que te hace valorar lo que Él hizo y lo que Él te está perdonando. Por amor a Él, fíjate bien lo que te voy a decir. Por amor a Él dejamos los malos caminos, porque le reconocemos y nuestra voluntad, aunque estamos con la tentación latente, chicos y grandes, de caer en tentación, de hacer algo que no es correcto delante de Dios, estamos nosotros por amor al que nos dio su vida y nos dio ese perdón, decidimos apartarnos del mal. Nos apartamos del mal. Y aparte Él nos dice que si nos apartamos del mal, nos prosperará. O sea, tenemos plus, tenemos regalos que van de la mano con el apartarnos de todo eso que a lo mejor era una tentación muy fuerte para nosotros. Le ofrendamos ahora tiempo, adoración, y también le ofrendamos esa sumisión como esa mujer. Por eso nos agachamos y nos humillamos, porque sabemos quién es Él, lo reconocemos. Él es todopoderoso, el que nos ha dado su vida por nosotros. Nadie más ha dado la vida por nosotros más que Jesucristo. Y hoy es el tiempo de decir, ya, basta, voy a dejar esto que está haciendo mal, voy a dejar esto porque sabemos lo que estamos haciendo mal, lo tenemos que dejar. Y somos libres, ¿sabes? Aunque nos vean como que no nos gusta y no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro, no es verdad. Si queremos, lo podemos hacer. Y podemos irnos a fiestas, y podemos bailar, y podemos tomar vino. Si queremos, lo podemos hacer. Pero, ¿sabes? Ahí viene la sabiduría, el temor a Dios, y nosotros decidimos detenernos. Por eso nos detenemos, porque ese olor fragante tiene que llegar a Dios. Dice todo lo puro, todo lo honesto. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Es el tiempo en que tú tienes que dejar todas esas cosas. La libertad la vamos a tener de una manera gloriosa, completa, el día que estemos con Jesús. Es por eso que ya no vamos a las fiestas, ¿verdad? Y ya no estamos haciendo esas prácticas en donde tú debes de darte cuenta que qué pasa ahí. La lujuria, las adicciones están presentes ahí y te pueden contaminar. Así que hay muchos pecadores, ¿sabes? Que hasta dicen, pues a mí ya nadie me puede perdonar. Nadie me puede perdonar, pero ¿sabes? Jesús te puede perdonar. Hoy te puede perdonar porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús está aquí. Él es el invitado de honor. Y si hoy tú quieres rendirte como esa mujer pecadora, yo no te puedo decir en qué estás, pero sabes, los pecados, híjole, se han intensificado de una manera tremenda, triste, porque nosotros espiritualmente podemos ver. Esto que afectó a muchísimos jóvenes y gente que los fines de semana volaba a pecar, ¿verdad? Los antros, y a perderse en las noches y a no llegar a su casa, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Hoy te invito a reflexionar sobre todos tus pecados. ¿En qué estás mal? ¿Te atreves hoy a humillarte ante sus pies y entregar todo lo que tú eres? Y hoy tienes la oportunidad aún de ofrendarle algo a Jesús.
Jesús te puede decir, te puede dar ideas de qué le puedes ofrendar. Porque, ¿sabes? A veces pensamos que así podemos ir y sí, también nos acepta como podamos ir, pero este ejemplo maravilloso de una mujer pecadora debería hacernos reflexionar y decir, Jesús hoy me puede perdonar de todos mis pecados, de todo lo que yo traiga. Y yo puedo mencionar muchas cosas de ejemplo de las que a lo largo de este ministerio, tristemente, nos tenemos que enterar. Y digo tristemente porque quisiéramos decir, no, nuestros hermanos no están en esas cosas. Pero tristemente nos enteramos de muchas cosas. Y tenemos que prepararnos. Hoy es el día de que dejes ya tus pecados que están arrastrándote, no solo a ti, sino a tu familia completa. Y vamos a orar. Si tú estás ahí y hoy quieres arrodillarte, no tenemos a Jesús físicamente, pero su Espíritu Santo está con nosotros. Y la verdad es que tú hoy, como esa mujer, puedes arrodillarte y estar a sus pies y decirle, permíteme, Señor, ofrendarte esto, que mi vida sea como ese perfume grato ante ti, que mi vida sea ya como ese perfume especial, caro, selecto. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos transforme, que realmente hagamos caso a lo que Él está diciendo antes de que esos pecados te maten. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, porque yo sé que tú eres fiel, Señor Jesús, y que hemos conocido a un hombre maravilloso que dio su vida por nosotros. Gracias por ese sacrificio. Hoy venimos ante ti, Señor, para decirte que entregamos toda esa carga que traemos, esos pecados que no hemos podido dejar, que no nos hemos decidido dejar, esas cosas que acostumbramos, Señor, que no están bien delante de ti. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que nos perdones, que hagas entender, Señor, a cada corazón que tú estás, Señor, a la puerta, que tenemos que estar listos, que tenemos que estar preparados, Señor. Tú con amor, Señor, sin exhibirnos, sin decir, aquí está un pecador, sin decir, este ha hecho esto. No, Señor, así como esa mujer, no la pusiste en evidencia, solo pusiste ese ejemplo que ella hizo todo lo correcto, Padre Celestial. Y aquí estamos tratando de hacer lo correcto delante de ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Los días son malos, Padre, y necesitamos acercarnos hoy a ti y dejar esos pecados. No sé qué tengan de pecados los que están escuchando, Señor. No sé si alguno de los que está escuchando sea homosexual. Tú lo puedes libertar. Señor, no sé si alguno de los que está escuchando esté siendo infiel a su esposo o a su esposa. No lo sé, Señor, pero tú lo sabes. Perdónalo. Perdona a aquellos que han robado. Perdona a aquellos que se la viven mintiendo. Perdona, Señor, a aquellos que están, Señor, traicionándote, Señor. Traicionándote, Señor, negándote. Perdónalos, Padre Celestial. Perdona a aquellos, Padre, que tienen malas amistades y han hecho cosas indebidas, Señor, en grupo o solos, Padre Celestial. Perdónanos, Padre, de todas nuestras fallas, de estar el tiempo perdiéndolo en otras cosas que no te agradan. Perdónanos, Señor, en esta noche. A tus pies venimos, Señor, a tus pies, Señor, a tus pies, Padre Celestial. Te entregamos todo lo que somos, todo, Señor, lo que somos, Padre Celestial. Tú eres el que no nos señala, Padre bendito. Tú eres el que ya perdonó a través de ese sacrificio todo lo que traemos. Así que, Señor, haz la obra perfecta en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Te lo pido con todo mi corazón, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Mañana hay una cita. Nos vemos pronto. Un abrazo.